aquí empieza ya a subir todo este aroma, todo este perfume del tocino, el tocino graso que se derrite, que se funde en el fondo de esta olla y que yo creo que es uno de los grandes cimientos de la cocina occidental, el tocino de cerdo. Yo era consciente de lo que me pasaba porque yo todos los días de mi vida sabía que tenía una cosa sin resolver desde hace muchísimos años, que era el problema de mi obesidad. Yo siempre he estado gordo y ni me he avergonzado de mí, he ido por la vida con una autoestima del copón, pero claro, una autoestima entre comillas, porque al final si estás así, pues realmente no te quieres mucho, ¿no? Pero yo siempre he sido un chao pa'lante del copón. Él no se ha parado nunca, él empezó a hacer un programa de tele pesando 200 y pico kilos, que no creo que haya mucha gente que sin utilizarlo, quiero decir, sin ser un reality o algo así, que empiece un programa de televisión. David es así. Entonces, él vivía esa condición, que era la que tenía, pero no la vivía ni desde la amargura ni desde el inmovilismo, ¿no? No lo vivía así para nada. Yo he conocido a David cuando empezamos el programa aproximadamente con 190 200 kilos y a lo largo de 2 o 3 años cogió pues, alrededor de 70 kilos. Entonces David iba cogiendo peso. Nosotros físicamente no lo notábamos porque, claro, le vemos prácticamente todos los días o todas las semanas. Date cuenta que el minuto a minuto del día a día de David es comida, bebida, pruebas, no sé, el banco de pruebas creativo de las cosas que hay que hacer, tal. Todo el día estás en la tentación de comer. Yo ahora vivo aquí, pero he estado 30 años viviendo fuera y entonces no le veía diariamente. Y cuando pasaba tiempo y te lo encontrabas, realmente ha habido veces que eras sorprendente, con un cambio de peso terrorífico, a lo mejor en 2 meses. Entonces adelgazaba, engordaba, pero ha sido una continuidad de estar muy gordo, yo creo que prácticamente desde los 20 años. Si engordas es porque comes un montón. Aparte, no sé, si a mí con un filete de pollo me vale, pues no sé, al final el estómago lo tienes... Es así según lo que metas. Si metes poquito, tienes el estómago pequeñito. Si metes mucho, pues lo tienes bien grande. Pero bueno, David, yo creo que es una de las personas que disfruta comiendo. Venía a casa y traía un queso de estos muy buenos y se lo comía entero él. Yo recuerdo una vez que vino a cenar al restaurante Loidi y que en las sillas de Loidi él no cabía. Creo que tuvimos que ponerle 2 sillas o no cabían. Llegas a las 9 de la mañana a París y dices, bueno, pues vamos a desayunar. Fuimos a desayunar, pues nada, lo típico. Yo pedí un café con croissant y dice David, vale, yo también, café con croissant. Y eso de que estás hablando, charlando en la mesa, no sé qué, no sé cuántos, y digo, anda, el croissant. Y echo mano al cestillo del croissant y hago así y digo, anda, si no hay ningún croissant. Se había comido los 6. Yo me doy cuenta de lo rinoceronte que he sido ahora cuando me veo en las imágenes, pero incluso la gente que está en mi entorno, todo el mundo me dice, joder, es que no nos dábamos cuenta. Es una persona tremendamente fuerte, con una mentalidad positiva increíble. Y es un tío que tiene una actitud de una filosofía de vida de disfrutar segundo a segundo de todo lo que pasa, le pase lo que le pase. Entonces yo creo que es uno que se descojona hasta de cuando tiene un problema. Y es una actitud de vida que es súper positiva y a mí me encanta esa actitud de vida. Era un puto inválido, era horroroso. O sea, era horroroso. Y es verdad que ahora me descojono porque es que me toca descojonar. No lo puedo vivir de otra manera. Nuestros padres, yo sé que siempre les preocupó mucho el tema de la gordura de David. De hecho, nuestra madre la ha estado machacando siempre mucho con que tenía que adelgazar, mucho. Y yo veía que eso era muy contraproducente, además, porque era un tema que a David internamente sé que le preocupaba mucho. No lo manifestaba, pero yo lo sabía.
Y era un tema que era tan evidente, que todos lo sabíamos, que no puedes estar hablando de algo tan evidente que no había nada más que decir. David es una persona muy inteligente y el primero que era consciente de su problema de salud era él. Y de lo que le incapacitaba y lo que le dificultaba la vida era él. Entonces no necesitaba que yo se lo dijera todos los días, porque él ya lo sabía. Yo nunca me atreví a decirle nada. Tienes muchas ganas de decirles cosas, pero claro, te comento que es difícil también cómo se lo digas, porque el primero que sabe que no está haciéndolo bien es él. Sí, alguna vez sí lo hemos comentado por encima, pero no nos atrevíamos demasiado. No recuerdo que comentásemos absolutamente nada de esto. Lo asumíamos, era un compañero más del equipo, que él tenía ese problema, entre comillas. Lo que pasa que también es un tema tan delicado que claro, ¿cómo le dices a alguien? No puedes ir metiendo el dedo en las heridas ajenas. Y yo sabía que a David le preocupaba y por mucho que yo le dijera que gordo te encuentro, pues él seguramente me contestaría, pues ¿y tú qué envejecida estás? Porque David es así. A ver, era una cosa súper delicada porque tampoco puedes entrar y decirle, oye David, que entonces pues era el trabajo, el día a día, ir pues poco a poco diciéndole. Y hay que encontrar el día y el momento exacto para que le ayudes, porque muchas veces jorobando a la gente cuando tiene un problema lo que haces es restar en vez de sumar. Habíamos hablado una vez de que evidentemente que su obesidad era un problema, ¿no? Que a mí me preocupaba, que bueno, yo me acuerdo en una época que él trabajaba en Donosti y venía en moto hasta casa y recuerdo en esa época igual llamarme y decirme voy ya para allá y estar lloviendo y no venir y tardar. Y recuerdo ahí pasarlo mal diciendo esto no conecta, no porque se cayera de la moto, sino porque si se caía las consecuencias, el operarle o algo así era muy complicado. No es como si me pasa a mí o te pasa a ti, ¿no? A cualquiera de nosotros, ¿no? Era muy complicado. Y eso una vez se lo dije. Eso sí que se lo dije una vez. La gente que estaba cerca me lo decía. Mi mujer me decía, no, que es que yo te veo... Eli me decía, yo te veía en moto, salir de casa y, claro, yo con 260 kilos iba en moto. Claro, yo me meto un piñazo en moto y me rompo la rodilla y ¿dónde me operan? O sea, que es que no entro en la camilla, que es que no me pueden poner una anestesia. O sea, que no sé qué hubiera pasado. Cualquier tontería para él era un problema gravísimo, porque yo decía, me van a llamar que se ha caído de la moto y es que no le pueden levantar de la calzada. Es que... Y entonces ha seguido, era una preocupación ya no solo por la gordura, sino por todo lo que hacía en su vida, que realmente estando tan gordo le podía traer muchas consecuencias. Yo creo que en ese momento era consciente de todas sus limitaciones, pero se lo callaba. Antes David solamente podía ir a un sastre o a tiendas especializadas de tallas grandes. Se casó con bermudas y alpargatas porque David entonces no se podía calzar un zapato. Y de hecho en verano, o en invierno, que diga, iba con alpargatas y bermudas. A mí me daba pena porque yo creo que al final pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Esa calidad de vida también entra dentro de que tú cuando estás trabajando, estés trabajando a gusto, sin agotamiento, sin cansarte. A mí me impresionaba mucho, y de hecho veo los programas y me sigue impresionando, lo que le costaba respirar. Cuando hablaba un rato seguido notabas que llegaba un momento que se fatigaba y que tenía que coger aire, y a mí eso me impresionaba mucho, porque si solamente de hablar se fatigaba, yo pensaba, ¿y qué será andar? ¿O qué será correr? Era imposible, impensable, pero a mí me impresionaba ver que le costaba respirar. Esos jadeos, ese cuerpo cansado lo notábamos y entonces había que parar,
Nadie lo decía, ¿no? Pero parábamos la grabación y todos teníamos la paciencia de esperar a que David se recuperase. Y entre programa y programa no era una cosa muy rápida, porque veíamos que las ganas de él eran sentarse enseguida a la mesa, descansar, tomar aire y volver a arrancar. Esto era algo que el equipo entero, desde el punto de vista de producción y de realización, lo asumíamos, lo veíamos como normal y era lo que había. Como os digo, esto es algo que puede hacer tranquilamente el pescatero, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es cortar más o menos este lomo de mero en 2. Y luego llegaba al final del día y estaba derrotado. Yo cuando iba con él a casa, o sea, era montarse en el coche y ni palabra hasta llegar. Y lógicamente la responsabilidad no puede ser de nadie más que mía, porque al final el estar gordo o el estar mal, me da igual cualquier adicción, no puedes estar echándole la culpa a los demás. Él yo creo que estaba como haciendo un poco la avestruz, metía la cabeza debajo de la tierra. No quería darse cuenta, pero se daba cuenta de todo. Ese proceso en el que yo me doy cuenta que tengo que resolver esa obesidad y esa gordura, yo empiezo a ponerle remedio y empiezo a coger el toro por los cuernos en cuanto mi entorno profesional y personal es el adecuado, en cuanto no están esas personas presentes y en cuanto hago piña con mi familia, que es fundamental, y en cuanto hago piña con mi entorno profesional, que es Martín y Oneca, y todo el equipo que está aquí en este restaurante, junto a mi hermano que está abajo, mi hermana, en fin.